el sonido que acabó con un imperio. ¡Alto! Antes de presenciar la caída más espectacular de la alta sociedad madrileña, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta a este video y activa la campanita. Tu apoyo nos ayuda a traerte más historias de justicia poética como esta. ¿Estás listo? Empecemos. El sonido que hizo que el silencio en la Sala 4B de los juzgados de primera instancia de Madrid fuera tan absoluto que se podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes, no fue el mazo de la jueza ni el crujir de los papeles. Fue el suave y decadente estallido de un corcho. Ricardo Esteves, un hombre esculpido por la arrogancia y la lana fina de su traje a medida, se puso de pie con una sonrisa triunfal, rodeando con el brazo a una mujer que decididamente no era su esposa. Con una gracia digna de un rey, descorchó una botella de cava Gran Reserva y sirvió 2 copas de flauta, mientras su amante, Sofía Morales, se reía tontamente a su lado. Estaba allí para finalizar su divorcio, para deshacerse de su esposa de 20 años, como si fuera una molestia. Pero Ricardo nunca llegó a probar su cava, porque lo que sucedió a continuación no fue un acuerdo, fue una aniquilación. Ricardo Esteves no entró en una habitación, la conquistó. Aquel jueves por la mañana, entró en los pasillos silenciosos y revestidos de madera del juzgado, como si estuviera subiendo a la cubierta de su yate en Puerto Banús. Era un monumento a su propio éxito, desde el brillo pulido de sus zapatos, Louboutin, hasta la firmeza segura de su mandíbula. Su traje, del color de una tormenta que se avecina, contrastaba marcadamente con la disposición casi ofensivamente alegre que llevaba como una medalla. De su brazo iba Sofía Morales, 28 años, 2 décadas más joven que la mujer a la que estaba ayudando a reemplazar. Sofía era todo ángulos agudos y belleza moderna, un testimonio viviente de la virilidad y riqueza de Ricardo. Su vestido era una fina seda carmesí, que se aferraba a una figura esculpida por entrenadores personales y un estilo de vida despreocupado. Miraba a Ricardo con el tipo de adoración, con ojos muy abiertos, que solo un hombre con un patrimonio de 9 cifras podría inspirar. Para los periodistas y asistentes legales que susurraban en el pasillo, no eran solo una pareja. Eran una declaración, un anuncio espectacular, de una crisis de la mediana edad tan épica que merecía su propia serie de televisión. Pero el verdadero espectáculo, el acto de arrogancia del que se hablaría durante años, era lo que llevaba su asistente. Una cubitera de plata de la que sobresalía el cuello de una botella de cava. Era un acto de desprecio teatral tan profundo que robó el aire del pasillo. No estaban allí para un procedimiento legal. Estaban allí para una coronación. Ricardo estaba celebrando el último clavo en el ataúd de su matrimonio. Al otro lado de la sala, casi invisible en su tranquila dignidad, estaba sentada Elena Valdés. A sus 49 años, no era la mujer marchita y rota que todos esperaban ver. No había señales de la esposa histérica, ningún indicio de la víctima despechada. Llevaba un sencillo vestido azul marino, su cabello rubio con destellos plateados recogido en un moño pulcro. Sus manos, sin adornos excepto por la alianza de boda que aún no se había quitado, estaban dobladas con calma en su regazo. Se sentaba junto a su abogada, Eva Molina, una mujer cuya actitud tranquila ocultaba una mente tan afilada como una trampa de acero. Elena vio la entrada de Ricardo no con lágrimas, sino con una serenidad extraña e inquietante. Vio el cava, vio la sonrisa triunfal de Sofía y sintió una ola no de dolor, sino de lástima.
Él todavía no lo entendía. Después de todo este tiempo, después de todo lo que ella había hecho, todo lo que habían construido, él todavía la veía como nada más que un accesorio doméstico que ahora estaba desechando. La sala del tribunal se llenó. Ricardo y Sofía tomaron sus asientos en la mesa del demandante. Su abogado, un hombre corpulento e igualmente engreído llamado Carlos Echevarría, organizaba sus archivos con un gesto grandilocuente. Echevarría dio un asentimiento cortés y condescendiente a Eva Molina. Veía esto como un caso de cerrar, y listo, un divorcio de alto patrimonio neto, donde el cónyuge sin ingresos obtenía una compensación generosa, pero estrictamente limitada. Había manejado docenas de ellos. Los hombres siempre ganaban. La voz del alguacil resonó. Todos de pie. La jueza Elena Paredes entró. Era una mujer de unos 60 y tantos años, con reputación de no tolerar tonterías. Sus ojos penetrantes escanearon la sala, deteniéndose por una fracción de segundo en la cubitera de cava a los pies de Ricardo. Un destello de algo ilegible, molestia, diversión, cruzó su rostro antes de sentarse en el estrado, su expresión convirtiéndose en una máscara pétrea de autoridad judicial. «Pueden sentarse», ordenó. Ricardo se inclinó hacia Sofía y susurró, su voz lo suficientemente alta para que las primeras filas la escucharan. «Prepárate para brindar por tu nueva vida, mi amor». Guiñó un ojo. Elena cerró los ojos por un solo y largo segundo. No estaba rezando. Estaba recordando el principio, antes de las torres de mármol y cristal, antes del desprecio y el cava. Estaba recordando un pequeño apartamento en Vallecas que siempre olía a disolvente de pintura y ambición, y al hombre que una vez le había prometido el mundo, sin imaginar nunca que un día ella sería la dueña legal de él. El rey y su reina. El pasado. Hace 25 años, Ricardo Esteves no era un titán de la industria. Era un hombre con energía ilimitada, una sonrisa encantadora y agujeros en los calcetines. Era un contratista con una furgoneta y un sueño, luchando por hacer despegar su pequeña empresa de construcción. Conoció a Elena Valdés en una ferretería local. Ella no era una socialité, era una estudiante de historia de la arquitectura, con pasión por el diseño y un ojo agudo para el potencial. Él estaba comprando paneles de yeso. Ella estaba dibujando los contrafuertes de un edificio antiguo al otro lado de la calle. Él se enamoró instantáneamente de su inteligencia tranquila y de la forma en que ella veía el mundo, no solo como era, sino como podría ser. Su noviazgo fue un torbellino de conversaciones nocturnas, alimentadas por café barato, sobre planos en su pequeña mesa de cocina. Él tenía la fuerza bruta y la capacidad de venta. Ella tenía la visión. «La gente no solo compra una casa, Ricardo», le dijo una noche, golpeando un lápiz sobre un plano. «Compran un sentimiento. Compran una historia de la vida que quieren vivir». Fue Elena quien lo convenció de dejar de construir casas prefabricadas y empezar a crear hogares. Fue Elena quien, usando la herencia de su abuela, una suma modesta pero crucial de 50.000 euros, proporcionó el capital inicial para que compraran su primera casa victoriana, en ruinas, en un barrio que nadie quería. Ricardo veía una ruina. Elena veía buenos cimientos y un futuro. Mientras él dirigía a los equipos de construcción, Milla gestionaba el alma del proyecto. Pasaba semanas investigando la historia original de la casa, buscando accesorios apropiados para la época, diseñando un plano que fuera funcionalmente moderno,
pero históricamente respetuoso. No estaba simplemente decorando. Estaba creando el producto mismo que él vendía. Cuando se terminó, se vendió en un solo día por el triple de su inversión. Su empresa había nacido. Inmobiliaria Esteves, quería llamarla Ricardo. No, había dicho Elena con firmeza, un raro momento de asertividad en esos primeros días. Debería ser Inmobiliaria Esteves y Valdés. Somos socios en esto. Tu nombre y mi nombre juntos. Ricardo, todavía profundamente enamorado y reconociendo la verdad en sus palabras, había aceptado de buena gana. El nombre fue registrado y la sociedad se formó legalmente, con ambos listados como socios fundadores. Ese detalle crucial, firmado en un documento en una oficina del registro mercantil, era una promesa grabada en tinta. Los siguientes 10 años fueron un torbellino de éxito. Esteves y Valdés se convirtió en el nombre principal en restauraciones de lujo y desarrollos de alta gama en Madrid y la Costa del Sol. La filosofía de diseño de Elena, una mezcla de elegancia clásica y vida cómoda, se convirtió en su firma. Era la fuerza silenciosa detrás de la marca. Mientras Ricardo era la cara, el que aparecía en las revistas estrechando manos con alcaldes y financieros, Elena era la que preparaba las propiedades, elegía el arte y organizaba las cenas íntimas, donde los inversores vacilantes eran persuadidos para firmar cheques de millones de euros. Ella cultivaba las relaciones que Ricardo luego aprovechaba para los negocios. Ella dirigía su vida social con el mismo cuidado meticuloso que usaba para diseñar una sala de estar, entendiendo que en su mundo, la percepción era moneda de cambio. Pero el éxito cambió a Ricardo. El hombre que una vez valoró su visión, comenzó a menospreciarla. Su trabajo se convirtió en sus pequeños pasatiempos. Las cenas de inversores que ella orquestaba eran solo fiestas. El capital inicial de 50.000 euros de su familia fue olvidado, reescrito en su mente como un pequeño préstamo que él había eclipsado con su propio genio. Comenzó a creerse su propia prensa. No era parte de un equipo. Era un artista en solitario, un rey. Y Elena era simplemente parte de su corte. La primera aventura fue con una arquitecta 10 años menor que él. Elena se enteró a través de un recibo de hotel, dejado descuidadamente en el bolsillo de un traje. Cuando lo confrontó, con el corazón en pedazos, él no lo negó. Se disculpó, no por la traición, sino por haber sido atrapado. Lo llamó un error estúpido, un coqueteo sin sentido provocado por el estrés. Prometió que nunca volvería a suceder. Elena, creyendo todavía en el hombre con el que se había casado y en la vida que habían construido, eligió perdonarlo. Para entonces, tenían 2 hijos, un niño y una niña, y ella quería preservar su familia. Pero algo esencial se había roto. La confianza que había sido la base de su asociación, tanto personal como profesional, había desaparecido. Unos años más tarde, surgió un tipo diferente de amenaza. Un promotor rival lanzó una demanda frívola pero potencialmente dañina contra Inmobiliaria Esteves y Valdés. Su abogado de entonces, un anciano nervioso llamado Robles, entró en pánico. Aconsejó a Ricardo que, para proteger sus activos principales de una posible sentencia, debería transferir su participación mayoritaria en la propiedad de la empresa a Elena. Su nombre no estaba en los permisos de construcción. Su perfil público era puramente social. Ella está limpia, había argumentado Robles. Es una medida temporal. Pondremos todo a su nombre, una simple asignación de activos. Una vez que esto pase, ella te lo devuelve. Es infalible. A Ricardo le encantó la idea. Se sentía inteligente.
Se lo presentó a Elena como una brillante estrategia legal para proteger el legado de su familia. La hizo sentir como su confidente de confianza, su socia en esta maniobra clandestina. «Te necesito, Elena», había dicho, con la voz llena del mismo encanto sincero que había usado en sus días de ferretería. «Eres la única en quien puedo confiar para sostener esto por mí». Elena, queriendo creer que él todavía la veía como su socia, aceptó. Fue a la oficina del abogado sola. Ricardo estaba demasiado ocupado cerrando un trato en Miami, y ella firmó el documento. El acuerdo de asignación de activos postnupcial. Se sintió frío y clínico. Firmó donde el abogado le dijo, con la mente puesta en proteger el futuro de sus hijos. Nunca recibió una copia final ejecutada. Ricardo le dijo que estaba archivada, un trámite que ya estaba manejado. La demanda finalmente se esfumó, y la vida siguió adelante. Ricardo nunca le pidió a Elena que le devolviera los activos. Nunca volvió a mencionar el acuerdo. ¿Por qué lo haría? En su mente, todo era suyo de todos modos. El trozo de papel era una formalidad. Él era el rey, y ella era solo la guardiana de la bóveda. Olvidó el documento, al igual que había olvidado su inversión inicial, su genio para el diseño y su nombre grabado junto al suyo en los documentos fundacionales de la empresa. Olvidó que una promesa, una vez escrita en la ley, cobra vida propia, y en su olvido le había entregado las llaves de todo el reino. El veredicto de Whittier de vuelta al presente. La sala del tribunal zumbaba con anticipación. La jueza Paredes se ajustó las gafas y miró hacia las dos mesas. «Señor Echevarría, puede comenzar». Carlos Echevarría se puso de pie, un hombre robusto de unos 50 años. Cruzó las manos detrás de la espalda y caminó lentamente ante la jueza. Comenzó con una voz suave y ensayada. «Esto es, en esencia, un asunto simple. Estamos aquí hoy para disolver el matrimonio de Ricardo y Elena Esteves. Si bien esta es siempre una ocasión triste, mi cliente, el señor Esteves, está preparado para ser más que justo. Es un hombre que honra sus compromisos». Hizo una pausa, dejando que la ironía de su declaración flotara en el aire, aunque él mismo no se daba cuenta. El señor Esteves construyó un imperio inmobiliario, Inmobiliaria Esteves y Valdés, desde cero, a través de su propio sudor, su propio genio y su propio riesgo considerable. La señora Esteves, por su parte, fue una esposa devota y una excelente madre. Creó un hogar cómodo y lo apoyó socialmente, como era su papel. Por esto, el señor Esteves está profundamente agradecido. Elena permaneció inmóvil, su expresión ilegible. A su lado, Eva Molina hizo una pequeña nota en un blog legal. Echevarría continuó, su voz hinchándose de magnanimidad. «Por lo tanto, mi cliente ofrece un acuerdo que solo puede describirse como excepcionalmente generoso. Un pago único de 10 millones de euros, la escritura de la finca familiar en La Moraleja, totalmente pagada, y una pensión compensatoria de 50.000 euros mensuales durante los próximos 10 años. Señoría, este es un paquete que permitirá a la señora Esteves seguir viviendo con extrema comodidad por el resto de su vida, sin tener que trabajar un solo día». Se giró ligeramente para mirar a la mesa de Elena, con una sonrisa condescendiente en los labios. «Es una oferta generosa, un regalo final en reconocimiento a sus años juntos. Creemos que es más que equitativo y esperamos que el tribunal lo vea así, permitiéndonos concluir este asunto rápidamente». Se sentó, con una expresión de inmensa satisfacción en el rostro. Ricardo se recostó en su silla,
cruzando las piernas y dando un apretón confiado a la mano de Sofía. 10 millones de euros para él eran un error de redondeo. El costo de una molestia, un pequeño precio a pagar por su libertad y por la totalidad del imperio de 1.000 millones de euros que consideraba solo suyo. La jueza Paredes miró hacia la mesa de Elena. «Señora Molina». Eva Molina se puso de pie. Era el opuesto físico de Carlos Echevarría. Donde él era ancho y ruidoso, ella era esbelta y serena. No paseaba. Se quedaba perfectamente quieta, su presencia dominando la sala a través de su pura concentración. 10 millones de euros, señoría, comenzó Eva, con voz clara y precisa. Agradecemos al señor Echevarría su actuación. Sin embargo, no estamos aquí hoy para negociar el acuerdo de la señora Esteves. Un murmullo recorrió la galería. La sonrisa de Echevarría se tensó. El señor Echevarría pinta una imagen de un rey benevolente otorgando riquezas a un súbdito leal. Esta imagen es una fantasía, continuó Eva. Es una narrativa construida para borrar el papel fundamental de mi cliente, no solo en el matrimonio, sino en la creación y propiedad misma de los activos en cuestión. No estamos aquí para dividir la propiedad conyugal, señoría. Estamos aquí para confirmar la propiedad legal. El murmullo se hizo más fuerte. Ricardo descruzó las piernas. Un destello de irritación cruzó su rostro. ¿Qué era esta tontería? Mi cliente, Elena Valdés, no busca un regalo de su marido, dijo Eva, bajando ligeramente la voz, atrayendo a todos. Ella no es la cónyuge sin ingresos que el señor Echevarría describió tan despectivamente. La evidencia mostrará que la señora Valdés fue la socia fundadora de Inmobiliaria Esteves y Valdés. Su inversión financiera fue la semilla de la que creció. Su visión creativa fue el producto que vendió. Y lo más importante, como probaremos con documentos legalmente vinculantes y totalmente ejecutados, ella es y ha sido durante varios años la propietaria mayoritaria y controladora de toda la estructura corporativa de Esteves y Valdés. La sala del tribunal cayó en un silencio atónito y absoluto. Carlos Echevarría saltó de su asiento. «Protesto, señoría. Esto es absurdo. Es una afirmación desesperada y fantástica». Ricardo miró a Eva Molina como si acabara de empezar a hablar en lenguas. Soltó una risa corta y aguda de incredulidad. «¿Propietaria controladora? ¿Está loca?», murmuró a Sofía, que ahora miraba de Ricardo a Elena con una creciente sensación de confusión. La jueza Paredes levantó una mano. «Señor Echevarría, siéntese. Su objeción queda registrada, pero esto es una declaración de apertura, no un testimonio». Miró de nuevo a Eva. «Señora Molina, está haciendo una afirmación extraordinaria. Confío en que tenga algo más que retórica para respaldarla». Eva Molina asintió, con una pequeña y confiada sonrisa en su rostro. «Sí, señoría. Tenemos documentos. Tenemos testigos. Y tenemos la verdad. El señor Esteves, en su arrogancia, parece haber olvidado la letra pequeña de su propia historia. Simplemente estamos aquí hoy para recordárselo». Se sentó. Elena miró al frente, encontrando la mirada de Ricardo al otro lado de la sala. Por primera vez ese día, la confianza engreída en sus ojos fue reemplazada por una pizca de algo más, una pequeña fisura en la fachada de mármol. Era una mirada de confusión, mezclada con una rabia incipiente. Había venido a dar una vuelta de victoria, pero su oponente ni siquiera se había molestado en presentarse a la misma carrera. Ella estaba corriendo una completamente diferente, y él tenía la sensación nauseabunda de que ella ya estaba en la línea de meta. El rastro de papel de la arrogancia. «Señora Molina, ¿puede llamar a su primer testigo?».
dijo la jueza Paredes, su voz cortando la tensión de las declaraciones de apertura. La demandante no tiene testigos, señoría, respondió Eva con calma. Creemos que la evidencia habla por sí misma. Nos gustaría comenzar presentando nuestra primera prueba. Prueba A. Un asistente colocó la carpeta de documentos en el escritorio del secretario, quien luego se la entregó a la jueza. Se distribuyeron copias a la jueza Paredes y a un desconcertado Carlos Echevarría. Este documento, señoría, explicó Eva, es una copia certificada de los artículos de incorporación originales de una empresa llamada Inmobiliaria Esteves y Valdés, S.L., registrada ante el registro mercantil hace 24 años. Ricardo entrecerró los ojos ante el documento que Echevarría le deslizó. Recordaba el nombre, por supuesto. Era una elección sentimental de una vida pasada. No significaba nada. Como el tribunal puede ver, continuó Eva, hay 2 socios fundadores listados con partes iguales: Ricardo Esteves y Elena Valdés. No Elena Esteves, la esposa, sino Elena Valdés, la persona. Su nombre de soltera. Echevarría se puso de pie, sacudiendo la cabeza. Señoría, este es un documento histórico. Refleja el estado de la empresa hace 2 décadas. No significa nada ahora. Inmobiliaria Esteves y Valdés ha pasado por numerosas reestructuraciones, fusiones y la creación de una docena de subsidiarias y una sociedad de cartera principal. Este artefacto antiguo no tiene relación con la estructura corporativa actual. Eva esperó a que terminara. Al contrario, señoría, los cimientos lo son todo. Este documento establece desde el primer día que esta no fue la empresa en solitario del señor Esteves. Fue una sociedad. Pero el señor Echevarría tiene razón en que esto es solo el comienzo de la historia. Pasemos al capital inicial que financió esta sociedad. Se volvió hacia Ricardo. Señor Esteves, en su declaración, afirmó que comenzó su empresa con sus propios ahorros y un pequeño préstamo de su padre. ¿Es eso correcto? Ricardo se inclinó hacia adelante, hablando por el micrófono. Eso es correcto. 100%. Lo construí solo. ¿Está seguro de que no recibió asistencia financiera significativa de nadie más, específicamente de Elena o su familia? Absolutamente no, dijo Ricardo con un gesto despectivo. Su familia no tenía esa clase de dinero. Fui yo. Todo yo. Ya veo, dijo Eva suavemente. Entonces quizás pueda explicar la prueba B. Se mostró otro documento. Este era más antiguo, el papel amarillento por el tiempo. Era una carta manuscrita. Esta, señoría, anunció Eva, es una carta del difunto padre de Elena, David Valdés, a su banco, con fecha del 12 de abril de 1999. Hemos autenticado la firma. En ella, autoriza la emisión de un cheque bancario de su cuenta de jubilación por la cantidad de 50.000 euros. Echevarría se puso de pie de nuevo. ¡Protesto! Rumores e irrelevante. Una carta de un hombre fallecido a su banco no prueba nada sobre a dónde fue ese dinero. Paciencia, señor Echevarría, advirtió la jueza Paredes, con los ojos fijos en el documento. La carta continúa diciendo, y cito, leyó Eva, este cheque debe hacerse a nombre de Ricardo Esteves y Elena Valdés para servir como la inversión de capital inicial para su nueva empresa comercial conjunta. Y señoría, dijo, adjunto a esta carta hay una copia de ese mismo cheque bancario obtenido de los registros del banco. Está endosado en el reverso por 2 firmas, Ricardo Esteves y Elena Valdés, y fue depositado en la primerísima cuenta corporativa
de Inmobiliaria Esteves y Valdés. La sala del tribunal estaba en silencio. Todos los ojos estaban puestos en Ricardo. Su rostro, hace momentos tan confiado, ahora estaba enrojecido por una furia profunda. Se había acostumbrado tanto a contar su historia de pobreza a riqueza durante tanto tiempo que había llegado a creer la ficción él mismo. Este trozo de papel era un fantasma de un pasado que había enterrado deliberadamente. «Fue un regalo», soltó Ricardo, con la voz demasiado alta. «David nos dio ese dinero como regalo de bodas». Eva levantó una ceja. «Un regalo de bodas, señor Esteves. Se casaron 3 años antes de que se emitiera este cheque. Además, la carta del señor Valdés lo llama explícitamente una inversión de capital para una empresa comercial conjunta. Eso no suena como un regalo. Suena como una transacción comercial. Una transacción, debo añadir, de la cual no podemos encontrar registro de reembolso. La primera fisura en la fachada de mármol de Ricardo había aparecido. Era un mentiroso. Había mentido bajo juramento en su declaración y acababa de ser atrapado. No era un golpe fatal, pero era significativo. Dañaba su credibilidad. Plantaba una semilla de duda. Carlos Echevarría se apresuró a controlar los daños. «Señoría, mi cliente, un hombre de gran éxito, claramente recordó mal los detalles de un evento de hace un cuarto de siglo. Este es un intento mezquino de enturbiar las aguas. 50.000 euros, incluso si fuera un préstamo, es una miseria comparado con la valoración de 1.000 millones de euros de la empresa hoy en día. Es un error de redondeo. ¿Es un cimiento un error de redondeo, señor Echevarría?», respondió Eva suavemente. «¿O es la parte más crucial de cualquier estructura? Esos 50.000 euros invertidos en la propiedad diseñada por mi cliente produjeron un retorno del 300% en menos de 6 meses. Esa ganancia, no los ahorros del señor Esteves, es lo que realmente financió la expansión de la empresa. Todo el imperio está construido sobre ese cimiento, un cimiento construido con el dinero de mi cliente y la visión de mi cliente». La jueza Paredes miró del cheque a la cara furiosa de Ricardo. No dijo nada, pero su expresión era severa. La narrativa estaba cambiando. Elena Valdés ya no era una simple ama de casa pidiendo una limosna. Era una socia fundadora cuya contribución inicial acababa de ser probada y cuyo exmarido acababa de mentir al respecto en audiencia pública. Ricardo sintió un nudo frío apretarse en su estómago. Miró a Sofía. La adoración en sus ojos ahora estaba mezclada con una pizca de confusión y preocupación. Esta no era la ejecución rápida y limpia que le había prometido. Esto se estaba complicando. Por primera vez, sintió una punzada de verdadera inquietud. Había subestimado a Elena, o, más exactamente, había olvidado quién era ella, y empezaba a sospechar que su abogada tranquila y modesta tenía mucho más que decir. La verdadera arquitecta, Eva Molina, dejó que el impacto de la primera revelación se asentara antes de continuar. Su método deliberado y devastadoramente efectivo. No estaba atacando con un mazo, estaba desmantelando la fortaleza de Ricardo ladrillo a ladrillo. «Ahora que hemos establecido la base financiera de Inmobiliaria Esteves y Valdés», dijo, dirigiéndose a la jueza, «pasemos a su base creativa. El señor Esteves se ha presentado constantemente como el visionario singular detrás del éxito de la empresa». Hizo un gesto hacia una gran pantalla que se había instalado en la sala del tribunal. «Nos gustaría presentar la prueba C. Esta es una colección de artículos de revistas, premios de arquitectura y materiales de marketing de los últimos 20 años.
Comenzaron a aparecer imágenes en la pantalla, reportajes de revistas de diseño y negocios, fotos de casas relucientes de cristal y acero, edificios restaurados y condominios de lujo. En cada foto con una persona era Ricardo. Ricardo con un casco en una obra. Ricardo en una sala de juntas señalando una maqueta. Ricardo aceptando un premio. Como puede ver, dijo Eva, la narrativa pública ha sido cuidadosamente curada. El señor Esteves es la cara y el nombre de la marca. Carlos Echevarría sonrió con suficiencia. La señora Molina está probando mi punto. La evidencia del éxito de mi cliente es abrumadora. No he terminado, dijo Eva con frialdad. Ahora, miremos el trabajo real. Llamamos a nuestro siguiente testigo, el señor Paco Hernández, un caballero anciano de unos 70 años, con ojos amables y manos desgastadas por el trabajo, caminó hacia el estrado de los testigos. Señor Hernández, comenzó Eva, ¿podría indicar su ocupación para el tribunal? Fui gerente de proyectos, dijo con voz clara y firme. Trabajé para Esteves y Valdés durante 18 años, desde el principio. Fui su tercer empleado. Gracias. Señor Hernández, supervisó la construcción de más de 50 propiedades para la empresa. En su experiencia profesional, ¿quién fue responsable de los conceptos de diseño centrales, las selecciones estéticas, la elección de materiales y la puesta en escena final que hicieron esas propiedades tan deseables? Echevarría se levantó. Protesto. Se le pide al testigo sobre su experiencia profesional directa. La jueza Paredes espetó. Puede responder. Hernández miró directamente a la jueza. En los primeros días, era todo la señora Esteves, Elena. Ella tenía el ojo. Ricardo era genial consiguiendo los permisos y manejando a los subcontratistas, pero Elena era la que hacía los lugares especiales. Encontraba alguna repisa de chimenea vieja en un depósito de salvamento, o dibujaba un nuevo diseño de cocina en una servilleta que era simplemente perfecto. Ella elegía cada color de pintura, cada azulejo, cada lámpara. No lo llamábamos puesta en escena entonces, pero ella fue la que amuebló las primeras casas modelo, usando piezas de su propia casa. Eso es lo que las vendía. Eva asintió. ¿Y a medida que la empresa creció, su papel disminuyó? Para nada, dijo Hernández. Solo se hizo más grande. Ella contrató y dirigió todo el equipo de diseño de interiores. No se pedía nada. Ningún plano se finalizaba sin su aprobación en el lado estético. Ricardo manejaba el dinero y el calendario. Pero, ¿Elena? Elena creaba el producto. Todos nosotros en el interior lo sabíamos. Ella era el alma de la empresa. Eva dejó que sus palabras se asentaran antes de hacer su pregunta final. Señor Hernández, ¿por qué ya no está en la empresa? El rostro del anciano se entristeció. El señor Esteves me despidió hace 2 años. Dijo que estaban racionalizando y que mi pensión era demasiado cara. Había trabajado para él durante 18 años. Gracias, señor Hernández. No hay más preguntas. Echevarría declinó interrogar, sabiendo que Hernández era un testigo simpático y creíble que solo haría más daño. Eva luego llamó a un proveedor de catering que testificó sobre las docenas de eventos para inversores que Elena había organizado, proporcionando menús y listas de invitados que correspondían a importantes acuerdos de financiación. Luego llamó a un ex diseñador junior que relató entre lágrimas cómo Elena lo había guiado y cómo sus propios diseños a menudo eran presentados a Ricardo por un diseñador senior que se llevaba el crédito. La imagen se estaba volviendo dolorosamente clara.
Elena no era una ama de casa que daba fiestas. Era una ejecutiva no acreditada, la directora creativa principal de Inmobiliaria Esteves y Valdés, cuyas contribuciones habían sido sistemáticamente borradas de la historia oficial. Ricardo estaba furioso. Sentía como si su poder, su propia identidad, estuviera siendo disecada y reetiquetada públicamente. Esto ya no se trataba solo de dinero, se trataba de su legado. Eva Molina caminó de regreso a su mesa y recogió una sola hoja de papel. Señoría, tenemos una última prueba con respecto a la identidad fundacional de esta empresa, anunció. Es algo tan obvio que ha estado oculto a plena vista durante 24 años. Levantó el papel. Era un primer plano del logotipo de Inmobiliaria Esteves y Valdés. Esteves y Valdés, dijo, su voz resonando en la sala silenciosa. Hemos establecido que Esteves es por Ricardo Esteves y Valdés es por el nombre de soltera de Elena. El señor Esteves, en sus entrevistas públicas, a menudo se le ha preguntado sobre el nombre. Ha afirmado que Valdés fue elegido porque denota durabilidad o porque simplemente sonaba duradero y elegante. Una estrategia de marca inteligente. Hizo una pausa, mirando directamente a Ricardo. Pero creemos que hay algo más. Creemos que el nombre en sí mismo es un contrato, una promesa de asociación, una verdad que el señor Esteves ha pasado la última década tratando de olvidar. Dejó el papel. Pero nuestra evidencia más condenatoria aún no se ha presentado, y va mucho más allá del nombre de la empresa o su historia. Concierne a su propiedad legal actual, un asunto que el propio señor Esteves arregló. Pregunta interactiva. ¿Qué opinas de la estrategia de Elena? ¿Crees que su paciencia y astucia fueron las claves de su victoria? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. El último documento. Carlos Echevarría se rió, un sonido nervioso y forzado. Propiedad, señoría. Esto se está volviendo más ridículo por momentos. La propiedad de la Corporación Holding FDP está en una serie de fideicomisos complejos diseñados por las mejores mentes financieras del país. Mi cliente, el señor Esteves, es el único beneficiario. Es inexpugnable. ¿Lo es, señor Echevarría?, preguntó Eva, con un brillo en los ojos. Porque tenemos un documento firmado por su cliente que dice lo contrario. A Ricardo se le heló la sangre. La demanda. El abogado inteligente. Robles. El documento que hizo firmar a Elena para proteger a la familia. Tenía un recuerdo vago y nauseabundo de ello. Lo había visto como un truco inteligente, un juego de trileros temporal. Nunca se le había ocurrido revertirlo. ¿Por qué lo haría? Él estaba a cargo. Ella era su esposa. Todo era suyo. El nudo nauseabundo en su estómago se tensó en una bola de hielo. Miró a Elena. Su expresión serena no había cambiado, pero ahora la veía por lo que era. No era calma. Era certeza. Señora Molina, ¿a qué documento se refiere?, preguntó la jueza Paredes, su voz teñida de una curiosidad impaciente. La sala del tribunal estaba tan silenciosa como una tumba. Nos gustaría presentar como prueba la prueba F, señoría, dijo Eva. Se titula Acuerdo de Asignación de Activos Post-Nuptial, con fecha del 14 de mayo, hace 7 años. La cara de Carlos Echevarría se puso blanca. Lanzó una mirada frenética a Ricardo, quien sintió una sacudida de pura adrenalina, del tipo que precede a un accidente de coche. Conocía el documento. Había orquestado su creación, pero no lo había mirado en años. Había olvidado los detalles, confiando en su propósito de protegerlo temporalmente. Lo había dejado pasar. El secretario entregó el documento a la jueza Paredes y una copia a la mesa de Echevarría.
Echevarría lo arrebató, sus ojos escaneando el denso texto legal con creciente horror. «Señoría», comenzó a explicar Eva, «hace 7 años, Inmobiliaria Esteves y Valdés enfrentó una demanda significativa, aunque finalmente infundada. Por consejo de su entonces abogado, el señor Esteves decidió aislar legalmente sus activos. La solución que eligió fue transferir su interés mayoritario en la sociedad de cartera principal, la entidad que posee todas las subsidiarias, cada propiedad, cada euro, a nombre de su esposa. Una ola de jadeo se extendió por la galería. La mano perfectamente cuidada de Sofía voló a su boca. Echevarría encontró su voz, tartamudeando. Una transferencia temporal, una estrategia común de protección de activos. Fue una transferencia temporal, con el claro entendimiento de que los activos serían devueltos una vez que se resolviera la amenaza legal. «La ley, señor Echevarría», replicó Eva, su voz peligrosamente suave. «No se preocupa por entendimientos vagos, se preocupa por lo que está escrito y lo que está firmado. Por favor, dirija su atención a la página 4, sección 3, subsección B». Los dedos de Echevarría torpedearon con las páginas. La jueza Paredes ya estaba allí, su dedo trazando las líneas de texto. «La cláusula», dijo Eva, sus palabras como golpes de martillo, «estipula las condiciones bajo las cuales los activos revertirían al señor Esteves. Establece que la propiedad será transferida de vuelta tras una solicitud escrita conjunta, presentada al fiduciario corporativo por ambas partes, el señor Ricardo Esteves y la señora Elena Valdés». Hizo una pausa, dejando que las palabras quedaran en el aire. «Señoría, hemos presentado una declaración jurada del fiduciario, confirmando que nunca se hizo ni se intentó tal solicitud conjunta». La mente de Ricardo corría, tratando de salir de la trampa. «Se suponía que ella debía firmarlo de vuelta», le susurró a Echevarría, con la voz ronca. «¿Alguna vez le presentó un documento para firmar los activos de vuelta, señor Esteves?», preguntó Eva, como si pudiera escuchar sus pensamientos. Ricardo estaba atrapado. No lo había hecho. Una vez que la demanda se desvaneció, fue consumido por un nuevo megaproyecto en Marbella. El documento, la transferencia, todo se le olvidó. Un detalle administrativo. Él era el rey. El papeleo era para los plebeyos. Nunca imaginó que su reina, la mujer tranquila y sumisa que daba por sentada, alguna vez pensaría en usar el poder que él tan descuidadamente le había entregado. Echevarría, sudando profusamente, intentó otro ángulo. «Señoría, este documento fue claramente firmado bajo coacción, la coacción de una demanda, y fue presentado a la señora Esteves por el propio abogado de mi cliente. Ella no tenía asesoramiento legal independiente. El acuerdo es irrazonable y debe ser anulado». Era un buen argumento legal, uno estándar. Eva Molina estaba preparada para ello. «¿Irrazonable, señor Echevarría?», preguntó. «A mi cliente su marido le dijo que estaba actuando para proteger el legado de su familia. Le dijo que estaba depositando su máxima confianza en ella. Lo enmarcó como un acto de asociación. Ella firmó voluntariamente, creyendo que estaba ayudando a su marido y asegurando el futuro de sus hijos. Luego asestó el golpe final aplastante. Además», continuó Eva, «el señor Esteves no era el único con asesoramiento legal. Señoría, nos gustaría presentar la prueba G. Este era otro documento, una sola página. Era una carta. Esta es una carta de Elena Esteves a su marido, fechada una semana después de que firmara la transferencia de activos. Fue enviada por correo certificado, y tenemos el recibo aquí mismo. Leeré el párrafo relevante». Se aclaró la garganta.
Ricardo, he firmado los papeles como pediste. Confío en que sabes qué es lo mejor para la seguridad de nuestra familia. Mi única condición, como discutimos, es que esta transferencia es permanente. Siempre has dicho que todo lo que construyes es para los niños y para mí. Este documento ahora hace de esa promesa una realidad legal. Es mi seguridad y la de ellos en caso de que algo te suceda a ti o a nosotros. Considero este asunto resuelto y la propiedad de la empresa ahora descansa formalmente en mí por el acuerdo que ambos firmamos. La mandíbula de Ricardo se desencajó. Nunca había visto esa carta. Nunca. Espera. Correo certificado. Su asistente Sara debe haber firmado por ella. Sara, a quien había despedido hace 6 meses después de que confundiera su reserva de comida. Tenía un vago recuerdo de ella entregándole una pila de correo, sobres de aspecto oficial que él le había dicho que simplemente archivara. Nunca los leyó. Tenía cosas más importantes que hacer. Señoría, concluyó Eva, su voz resonando con finalidad. El señor Esteves recibió esta carta. Nunca la impugnó. Nunca respondió. Nunca tomó ninguna medida para revertir la transferencia. Por su propia inacción y silencio, aceptó legalmente sus términos. Estaba tan seguro de su control sobre su esposa que ignoró una declaración legalmente vinculante que lo despojaba de toda su fortuna. No se le olvidó. Simplemente no le importó. Creía que los documentos, que las leyes, que las promesas mismas que hacía, no se aplicaban a él. Se volvió y miró a Ricardo Esteves, con los ojos llenos de un fuego frío y claro. Se equivocó. La sala estaba completamente en silencio. Carlos Echevarría se hundió en su silla, con la cara del color de las cenizas. Barajó sus papeles, pero era un gesto inútil. Era un general cuyo ejército había resultado ser un desfile de recortes de cartón. Ricardo Esteves ya no miraba a su abogado, ni a la jueza, ni siquiera a Elena. Estaba mirando al vacío, al fantasma de su propia arrogancia monumental. Había construido un imperio, pero había sido demasiado orgulloso para leer la letra pequeña. Había tendido una trampa para protegerse, y luego, en su soberbia, había caminado directamente hacia ella, tirado de la cuerda y cerrado la puerta de la jaula desde adentro. Y parada fuera de esa jaula, sosteniendo la única llave, estaba la mujer que había tratado de desechar. Como si fuera noticia de ayer. El veredicto final. El rey ha muerto, pensó alguien en la sala. La jueza Elena Paredes se quitó las gafas y las colocó deliberadamente sobre la madera pulida del estrado. La acción, pequeña y nítida, pareció absorber todo el sonido de la sala. Se frotó el puente de la nariz, con los ojos cerrados por un momento, como en contemplación. Para la galería, parecía un momento de reflexión judicial. Para Ricardo Esteves, se sintió como una eternidad en la silla eléctrica. La jueza no solo estaba considerando los hechos, estaba reuniendo todo el peso de las consecuencias que estaba a punto de desatar. Cuando abrió los ojos, carecían de calidez. Eran los ojos de la ley misma, impersonales, implacables y absolutos. Miró hacia abajo, no a los abogados, sino directamente a Ricardo, clavándolo con una mirada que despojaba su traje a medida y su fachada segura, dejando solo al hombre asustado y engañoso debajo. Señor Esteves, comenzó, su voz tranquila, pero con un borde de acero frío que cortaba el silencio. En mis 20 años en este estrado, he visto una gran cantidad de procedimientos de disolución. He visto acritud, tristeza y codicia. He visto arreglos financieros complejos diseñados para ocultar activos.
y he visto simples diseñados para asegurar la equidad. Pero rara vez hizo una pausa, dejando que la palabra flotara en el aire. He visto un caso donde una parte haya mostrado una ignorancia tan profunda y deliberada de su propia historia legal y personal. La garganta de Ricardo se secó. Esto no era un fallo, era una vivisección. Se sentó ante este tribunal, continuó la jueza Paredes, y bajo juramento en su declaración, construyó un mito del genio solitario, el titán hecho a sí mismo que forjó un imperio solo. Borró a su socia, testificó que el capital fundacional de su empresa era suyo, cuando hemos visto pruebas irrefutables, un cheque bancario endosado por su propia mano, de que provenía de la familia de la mujer que ahora busca desechar. Eso no fue un lapso de memoria, señor Esteves. Eso fue perjurio. Carlos Echevarría se estremeció como si lo hubieran golpeado. Su cliente no solo había sido superado en estrategia, había sido expuesto como un simple mentiroso. La jueza continuó su disección. Luego procedió a minimizar las contribuciones de la señora Esteves a meros pasatiempos y deberes sociales. Y, sin embargo, testigo tras testigo, desde su propio gerente de proyecto a largo plazo hasta las mismas personas que diseñaron sus productos, han testificado que Elena Valdés no fue un accesorio para su éxito. Ella fue su arquitecta principal. No fue meramente una socia en su matrimonio. Fue la socia fundadora de Inmobiliaria Esteves y Valdés, una verdad oculta en el mismo nombre que muestra con orgullo en sus edificios, un nombre que eligió malinterpretar deliberadamente al público. Ricardo sintió su sangre palpitando en sus oídos. Podía sentir la mirada de Sofía en el lado de su cara, ya no adoradora, sino cuestionadora, horrorizada. Su mente, en un acto desesperado de autoconservación, recordó una conversación de hace un año en el club de campo. Había estado eufórico, riendo. La clave del éxito, había pontificado, es nunca dejar que nadie más tenga el poder real. Los detalles, la letra pequeña, ahí es donde mantienes tu reino a salvo. Había creído eso. Había creído que era el maestro de los detalles. La jueza Paredes recogió el acuerdo de asignación de activos postnupcial, sosteniéndolo como si fuera radiactivo. Lo que nos lleva a este documento, el acto final de arrogancia. Su abogado, el señor Echevarría, argumenta que es irrazonable, firmado bajo coacción. Pero la verdadera coacción, parece, fue la suya. El miedo a una demanda. Usó a su esposa como un escudo legal. Se lo presentó como un acto de confianza, una forma de proteger a la familia. La convirtió en el recipiente de toda su fortuna, confiado en su poder para ordenarle que se la devolviera a voluntad. Dejó el documento y recogió la carta certificada. Pero resulta que la señora Valdés entendió el poder que le había dado mucho mejor que usted. Le envió esta carta, una declaración clara e inequívoca de que entendía que la transferencia era permanente. Fue enviada por correo certificado, señor Esteves. Su entrega es un asunto de registro legal. Su defensa es que estaba demasiado ocupado, era demasiado importante, para leer su propio correo. Delegó, descartó, ignoró. Trató una declaración legal que alteraba la propiedad de su imperio de 1.000 millones de euros, con la misma atención que le daría a un trozo de correo basura. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz, pero sin perder nada de su intensidad. En la ley, señor Esteves, el silencio tiene significado. Cuando se presenta una declaración clara de términos,
Su falta de impugnación, objeción o incluso respuesta constituye aceptación. Tuvo 7 años para impugnar esto. Tuvo 7 años para presentar la solicitud conjunta para revertir la transferencia. No hizo nada, porque en su mundo, Elena Valdés no era una entidad con derechos, era una extensión de su voluntad. No creyó que necesitara revertirlo, porque nunca creyó que el poder hubiera salido realmente de sus manos. Fue la suposición más cara de su vida. La sala del tribunal estaba ahora tan silenciosa que el frenético rascado del bolígrafo del taquígrafo sonaba como un incendio forestal. Sofía Morales ya no miraba a Ricardo. Estaba mirando sus propias uñas pintadas de carmesí. El sueño de un futuro como la señora Esteves, disolviéndose en una pesadilla. El hombre al que se había aferrado no era un rey. Era un tonto que había regalado su corona y había olvidado dónde la había puesto. Ricardo Esteves sintió que una ola fría lo invadía, una claridad horrible. Las paredes de la sala del tribunal parecían cerrarse. La confianza engreída que había sido su armadura durante décadas había sido arrancada, y estaba desnudo y expuesto. Miró a Elena. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos sostenían el conocimiento de este día. Un conocimiento que había llevado sola durante años. Había confundido su silencio con sumisión, su paciencia con debilidad. Ahora lo veía. Había sido disciplina. Por lo tanto, declaró la jueza Paredes, su voz elevándose a un tono formal y proclamatorio. Este tribunal no está aquí para dividir los activos de Inmobiliaria Esteves y Valdés, ya que no hay nada que dividir. Los activos no son propiedad conyugal, sujetos a distribución equitativa. Se puso de pie, una figura vestida de negro de autoridad suprema, y pronunció el veredicto final. Cada palabra. Un clavo en el ataúd de la vida de Ricardo Esteves. Basado en los documentos presentados y verificados, este tribunal confirma que la propiedad legal y de control total de la Corporación Holding FDP y todos sus activos subsidiarios, propiedades inmobiliarias y cuentas financieras, fue transferida legal e irrevocablemente a Elena Valdés, hace 7 años. Esto no es una división de activos, es una confirmación de propiedad. Tomó un último respiro agudo. La totalidad de los activos son ahora suyos. El silencio que siguió fue un golpe físico. Entonces llegó el sonido. La botella de cava, olvidada y resbaladiza por la condensación, se deslizó de las manos sin nervios de Ricardo. No se rompió. Golpeó el suelo de mármol con un golpe sordo y repugnante. El sonido de un monarca caído. La botella de cava rodó ignominiosamente por el suelo y se detuvo cerca del estrado de los testigos. Su promesa de celebración, ahora un epitafio burlón. Ricardo abrió la boca para gritar, para objetar, para enfurecerse contra la injusticia imposible de todo ello. Pero todo lo que salió fue un jadeo seco y rasposo. Su poder, su voz, su propia identidad, le habían sido arrebatados. Era un nadie. La jueza Paredes golpeó su mazo una vez, el agudo chasquido resonando como un disparo a través del silencio sepulcral. Este tribunal entra en receso. Mientras salía de la sala, estalló el caos. Los reporteros se apresuraron. Las cámaras parpadearon. Carlos Echevarría se desplomó en su silla, cubriéndose la cara con las manos, su carrera en cenizas. Sofía Morales se puso de pie, dio una última mirada al hombre vacío en el que había apostado su futuro, una mirada de puro y absoluto desprecio, y salió sin decir una palabra. En medio del pandemonio,
Eva Molina colocó una mano suave en el brazo de Elena. Elena se puso de pie, sus movimientos fluidos y sin prisas. Alisó el frente de su sencillo vestido azul marino, un gesto de tranquila finalidad. Sus ojos se encontraron con los de Eva y dio un pequeño asentimiento de agradecimiento. Su victoria no estaba en el caos que estallaba a su alrededor, sino en el silencio que finalmente había ganado. Se giró y caminó hacia la salida, sin mirar atrás al hombre que ahora era solo un accesorio en una vida que estaba dejando atrás. Salió de la sala del tribunal, no a los brazos de otro hombre, sino al abrazo de su propio futuro recuperado. El imperio era suyo. Esta historia nos recuerda que la verdadera fuerza no siempre es ruidosa y jactanciosa. A veces está en los detalles silenciosos, la planificación paciente y el coraje de esperar el momento perfecto para revelar la verdad. Ricardo Esteves pensó que estaba cerrando un capítulo, pero Elena Valdés le mostró que él ni siquiera había leído el libro. Si esta historia de justicia, estrategia y reivindicación final resonó contigo, por favor deja un comentario. Dale a me gusta y compártela con alguien que aprecie una historia donde las tornas cambian de la manera más espectacular. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Te traemos los dramas de la vida real más apasionantes e historias de justicia poética cada semana. ¿Qué te parecieron los nuevos nombres en el final de las historias? No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal para más historias de redención y amor.